Apple ya anunció iOS 26 y yo lo tengo aquí en mi iPhone y en este video te quiero compartir cuáles son las funciones que Apple copió o quizás tomó inspiración de Android o de Samsung. Así que comencemos. Bueno, comencemos hablando de la más obvia y es que ahora finalmente iOS 26 trae la función de poder mostrarte cuánto tiempo falta para que se cargue tu dispositivo directamente en la pantalla de bloqueo, pero desafortunadamente es muy rápido, tienes que encender el teléfono y ahí entonces te estará apareciendo el tiempo que falta para que se cargue, por ejemplo, 80%, aunque puedes ir directamente a la parte de configuración de tu dispositivo y entonces ahí en la sección de batería vas a poder ver más información de cuánto le falta entonces para poder cargar tu dispositivo por lo menos 80%. Aquí puedes ver que faltan 52 minutos, mientras que en los equipos de Android, por lo menos aquí en el teléfono de Samsung, él lo muestra constantemente en la pantalla de bloqueo cuando tienes el modo de la pantalla siempre activa. Aquí puedes ver que faltan 42 minutos para cargar el teléfono y entonces cuando entro al dispositivo pues obviamente pues ya es un poco diferente, pero me gustaría que en el caso de los iPhone con iOS 26 esa información esté constantemente en la pantalla de bloqueo para que se pueda ver y pueda saber lo que está pasando, o que haya como un widget o algo que se mantenga esa información constantemente en la pantalla de bloqueo. La próxima función de la que hoy te quiero hablar no está disponible en los teléfonos de Samsung, pero sí está en los teléfonos Pixel de Google. Es que si recibes una llamada y tienes duda de si es una estafa o es una persona real que te quiere contactar, pues ahora tú puedes como que monitorear esa llamada antes de que la puedas contestar para que Siri o el asistente virtual conteste esa llamada y puedas ver exactamente lo que está pasando en la misma para que puedas tomar la decisión de que si en efecto es una llamada que vale la pena contestar o no. Otra función que no está disponible en los teléfonos de Samsung, pero sí en los teléfonos Pixel de Google, es que ahora cuando aprietas aquí el botón de menú, ahora tienes la opción de asistente de llamada en espera para que puedas colocar esa llamada en espera y recibir una notificación cuando realmente ya puedes hablar con una persona real. Aquí puedes ver que ha sido bastante rápido, ya me aparece el botoncito para poder contestar la llamada. Eso mismo lo puedes hacer en los teléfonos Pixel de Google, que puedes poner esa llamada en espera y el sistema estará utilizando inteligencia artificial y modelos, ¿verdad?, inteligentes para saber cuándo una persona realmente está hablando, para que entonces ahí pueda comenzar a hacer esa llamada. Lo que sí está presente en los teléfonos de Samsung, como también los teléfonos Google Pixel y también ahora con iOS 26, es el sistema de traducción en vivo, así que aquí puedo colocar de inglés a español, por ejemplo, y en el teléfono Samsung Galaxy puedo aquí tocar el botoncito de traducción para que ahora todo lo que yo estoy diciendo pues lo traduzca directamente a inglés, y lo que la otra persona esté diciendo, en este caso en inglés, pues yo lo puedo escuchar directamente en español, aunque también voy a poder ver una transcripción exactamente de lo que está pasando en la llamada para poder leer además de escucharlo. Además de la traducción directamente en las llamadas de teléfono, iOS 26 permite la traducción en los mensajes de texto. Una vez entonces enciendes esta traducción en un chat, vas a poder ver la traducción de ese mensaje, en este caso de español a inglés, pues aquí estoy hablando en inglés y aquí estoy hablando en español, y puedes ver esa traducción en inglés cuando estoy pues hablando con esa persona, mientras que en los teléfonos Samsung, pues como puedes ver también aquí estoy viendo la traducción del mensaje en inglés en español para poder leerlo y entenderlo, aunque un detalle bien importante es que cuando estás escribiendo y quieres que se traduzca lo que estás diciendo, pues obviamente en el idioma que esa persona estás hablando, tienes que escribirlo en este apartado abajo, no vas a escribirlo donde escribes tradicionalmente los mensajes, tienes que ir en esta parte inferior para poder escribir el mensaje y que entonces se traduzca. Vamos aquí a poner voy a la tienda, esto simplemente es un ejemplo para que puedas ver, y ahora traduce el mensaje en español y lo coloca aquí en inglés para que se envíe completamente en inglés, y aquí pues estoy viendo pues obviamente en inglés porque lo envié en inglés para que veamos este ejemplo, pero en fin, el punto importante es que lo que tú pues escribas lo estará recibiendo esa persona en el idioma que tú quieras, y eso también funciona en los teléfonos de Android, así que finalmente Apple trajo esta función. Y obviamente pues si tú escribes algo en inglés, pues lo estarás viendo también en español para que puedas ver esa traducción, aunque obviamente pues esa persona tendría que tener un sistema también de traducción, como puedes ver aquí, para poder entender ese mensaje. Otra función que Apple trajo a iOS 26 que ha existido por mucho tiempo en los teléfonos de Android y obviamente también lo tenemos aquí en los teléfonos de Samsung, es que digamos que estás viendo un artículo que quieres buscar un poco más de información o encontrar esa camisa o ese artículo que estás viendo, pues puedes tomar una captura de pantalla y ahora puedes apretar este botoncito de búsqueda y estará haciendo esa búsqueda de imagen directamente en Google para que puedas encontrar, por ejemplo, una camiseta que le viste a una persona o unos pantalones, unos zapatos, en fin, lo que tú quieras. También tenemos este botoncito para hacer preguntas directamente a ChatGPT, y esto será excelente para que puedas preguntarle, por ejemplo, sobre Kirby, sobre este personaje, de cuándo fue lanzado, de cuándo fue creado, quién lo creó, etcétera,
mientras que los teléfonos de Android, y en el caso de los teléfonos de Samsung, pues simplemente aprietas 2 veces el botoncito aquí de inicio para que se active el sistema de Google Gemini. Vamos aquí a activarlo otra vez, parece que no se está activando directamente aquí, vamos a dejarlo apretado y ahora pues tengo aquí esta interfaz. Y ahora pues simplemente puedo seleccionar, obviamente pues aquí será un poquito difícil encontrar algo con simplemente esa imagen, pero puedes ver que estará analizando directamente lo que está ahí, puedo buscar productos, puedo pues, hacer shopping directamente con esa camiseta, si quiero buscar algo exactamente de lo que estoy viendo en Instagram o en otro lugar, pues ahora esto existe también en iOS 26, aunque ha existido por mucho tiempo ya en Android. Un cambio que Google hizo primero directamente con sus teléfonos Pixel para poder hacer un poquito más fácil la cámara es colocar prácticamente un atajo que te permita cambiar entre modos de foto y video rápidamente. Obviamente puedes cambiar aquí entre las diferentes alternativas, los diferentes modos, pero el hecho de que solamente cuando está aquí como en reposo puedas cambiar entre foto y video, pues se parece bastante a la interfaz de las cámaras de los teléfonos Pixel, que buscan simplificar y poder darle acceso rápidamente a las personas entre las dos cosas más importantes a la hora de utilizar una cámara de un teléfono. Otra función que ha existido por años en los teléfonos de Android con el sistema de Google Maps, pues llegó directamente ahora con iOS 26, y es que si utilizas el sistema de Google Maps vas a poder ver aquí los lugares que has visitado para poder ver, por ejemplo, las ciudades o lugares de compras donde has comido recientemente, y aquí puedes ver los lugares que he estado. Hasta me pregunta si tienen un poquito de duda si he ido directamente ahí, puedo decir que sí, que fui por ejemplo ese día, etcétera, para poder ver un listado de lo que he hecho en el pasado. Obviamente el beneficio de aquí de Google, de Apple con Apple Maps es que es un poco más privado, está simplemente guardado directamente aquí en tu dispositivo, mientras que obviamente pues puedes hacer lo mismo utilizando la aplicación de Google Maps, aunque como te mencioné pues eso ha existido ya por muchísimo tiempo en los teléfonos Android, pues ahora finalmente ha llegado a los teléfonos de Apple en la aplicación de Apple Maps. La próxima función no te la puedo mostrar directamente ahora en esta versión beta de iOS 26, pero Apple anunció que ahora finalmente vas a poder añadir una tarjeta que estará funcionando técnicamente como tu pasaporte para que lo puedas tener directamente en la billetera. Esto sería un poco diferente a la parte de las licencias de conducir, sería añadir otra alternativa que sería, como te mencioné, tu pasaporte, algo que obviamente pues solamente estará funcionando inicialmente en Estados Unidos, y el beneficio de esto es que vas a poder utilizarlo en algunos aeropuertos para que simplemente escaneando tu teléfono puedas, ¿verdad?, cumplir con los derechos y los requisitos de seguridad, y eso pues ya también está disponible en los teléfonos de Android con la aplicación de Google Wallet, donde también puedes guardar tu pasaporte. Así que en ese aspecto pues también Apple está alcanzando lo que se puede hacer en los teléfonos de Android. Con esa última función te he enseñado prácticamente todo lo que Apple tomó un poquito prestado de Android este año para traerlo directamente a iOS 26. Sin duda alguna son varias las funciones que me llaman mucho la atención, como la parte de una llamada en espera, de traducción de llamada, etcétera. Son realmente funciones muy útiles, pero que más me gustaría que Apple adopte técnicamente de Android, y me encantaría que Apple finalmente traiga un sistema de multitarea un poco más robusto, que por ejemplo pues podamos aquí ir en el sentido de multitarea y dejar el dedo apretado aquí, pues ahora pues abrir quizás otra aplicación para poder correr dos aplicaciones a la misma vez. Es algo bastante sencillo, y estos teléfonos pues tienen un tamaño de pantalla bastante similar, y puedes ver que tengo una experiencia bastante buena a la hora de utilizar dos aplicaciones a la misma vez, así que me encantaría que esto llegara finalmente a los equipos de Apple. Lo otro que también me gustaría ver, que era algo que se había rumorado y para mí era un rumor un poquito alocado pero no se hizo realidad, es la habilidad de poder conectar tu iPhone directamente a un monitor y que tengas una experiencia como de pantalla completa, como si fuese un escritorio, así como se puede hacer en las tabletas de Apple con iPad, y eso pues ya se puede hacer por muchísimos años en los teléfonos de Samsung con el sistema de Samsung DeX, donde puedes conectar tu teléfono a un monitor y con un teclado y un mouse tienes prácticamente una computadora portátil corriendo directamente desde tu teléfono. Ya los iPhones son bastante poderosos, así que yo creo que ya es cuestión de hora de que Apple finalmente traiga esta función, porque es algo sin duda bastante útil para que prácticamente las personas puedan comprar un solo dispositivo y puedan hacer múltiples cosas con uno solo. Y por último, otra función que yo quiero que esté disponible en los teléfonos de Apple y todavía la compañía se resiste a hacerlo, es que tengamos un manejador de un portapapeles o un lugar donde puedas manejar todo lo que copias y pegas directamente en tu dispositivo. En los teléfonos de Android es sumamente sencillo, ya prácticamente está integrado directamente al teclado. Así por ejemplo selecciono este texto, vamos aquí a seleccionarlo todo, le doy aquí a copiar, voy aquí ahora a este botoncito que se ve como un portapapeles, pues aquí tengo todo lo que he copiado, o incluso hasta puedo guardar o fijar cosas para que no se borren. Me encantaría que Apple nos permita tener algo como esto directamente en el teclado, o que permita que funcionen, que haya aplicaciones que funcionen un poquito más integradas, que permitan como reconocer todo lo que estás copiando
y pegando en tu dispositivo, algo que se puede hacer por mucho tiempo ya en las computadoras de Apple, pero ya yo creo que llegue directamente a los teléfonos de esta compañía. Bueno, y con ese último detalle te he contado todo lo que Apple tomó un poquito prestado de Android, como también de los equipos de Samsung. Seguramente Samsung también estará haciendo algo una vez entonces presente su próxima actualización, o en el futuro algo estará adoptando de lo que Apple hizo con iOS 26. Obviamente aquí yo seguiré bien pendiente a todo lo que pase con esta actualización, como también con la próxima actualización de Samsung One UI 8, así que sigue pendiente a este canal. Déjame saber acá abajo en la sección de comentarios qué funciones de Android te gustaría ver llegar a iOS, como también de forma opuesta qué cosas de iOS te gustaría ver directamente en Android. Déjame saberlo acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete, eso nos ayuda un montón. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.